Bueno, ya estamos de regreso y estoy platicando esta noche con el licenciado Alejandro González Alcocer, ex gobernador de Baja California, ex senador de la República, ex diputado. Licenciado, decíamos antes del corte, platicábamos de algunas cuestiones de seguridad y distintos temas que nos aquejan en el Estado. Y hablando de eso, en estas elecciones pasadas, de repente el PAN se encuentra con carro completo, pero un carro completo hasta cierto punto engañoso, ¿no? Como en las elecciones anteriores el PRI había encontrado la misma figura, también bastante engañosa. Pudiéramos pensar a veces con la inercia de la elección federal, la ocasión anterior, con el arrastre que podía traer la elección federal y el candidato a presidente. Y ahora eso mismo en alguna medida también le puede estar costando al gobierno federal, al partido, en la administración. No necesariamente es porque el PAN en este momento está haciendo una extraordinaria labor. Vamos viendo una posición al respecto. ¿Qué le parece? No, sí, absolutamente. Yo creo que tienes razón. Está distorsionada la cuestión por decisiones que se han tomado en el centro del gobierno del PRI, Peña Nieto, que en su momento también se tomaron en el tiempo de Calderón y que afectaron a la frontera. En aquel tiempo el control de dólares, las plumas que entraron en la frontera y que estorbaban un poco el paso, o eso se imaginaba la gente, porque a veces ni estaban en funcionamiento y era la obra de Estados Unidos lo que atoraba el tráfico en la línea, pero se la cargaron al gobierno federal. ¿Percepción? Percepción. La cuestión de puntos del pase en la frontera, lo del control de dólares y lo de la importación de vehículos usados que no permitían, ese es todo un tema. Pegó durísimo aquí al gobierno que estaba identificado con el PAN. Claro. Entonces en las elecciones no le fue bien al PAN. Ahora pasa un poquito eso con el gobierno de Peña Nieto. Viene lo del IVA y otras medidas que han tomado, nada de apoyo al Estado, y la gente se lo cobra. Porque además los diputados del PRI no defendieron a su lugar de origen, a su frontera y a su estado. Se ha criticado mucho precisamente. Se criticó muchísimo. Entonces la gente esto lo toma en cuenta. Mucha gente no va a votar por eso, porque están frustrados, porque están enojados por lo que ha pasado y se manifiestan con eso, con un abstencionismo. Y otros se la cobran votando por otro partido, ¿verdad? Ahora, el resultado de las elecciones aquí con un 30% creo que no es para presumirse. Es donde debe ponerse a pensar en serio todos los partidos que están haciendo mal, porque nos está pasando y no es la primera vez, ya llevamos 2 o 3 elecciones con un 30% de participación, que la verdad no es para estar muy orgulloso. Se lleva efectivamente el PAN carro completo, todas las diputaciones, pero no es... Pero es un carro completo con una participación bajísima. Bajísima, y no tanto por lo que ha hecho, sino por lo que han hecho los otros. Por lo que se está cobrando la ciudadanía. Y creo que esto, pues hay razones para que esto suceda, ¿no? Y creo que una de esas razones es de que la ciudadanía no ve en los partidos políticos el reflejo de lo que ellos quieren o de lo que buscan. Yo creo en lo personal que los partidos políticos son los instrumentos, o debieran ser los instrumentos de la ciudadanía para el acceso al poder. Pero la ciudadanía no se identifica ni los toma así por los grupos que se dan dentro de los partidos y que controlan las cúpulas partidistas. Y eso se da en todos los partidos políticos. Cuando hay grupos de interés en un partido, no permiten que otros sean los que busquen una candidatura, sino solo ellos, ¿verdad? Claro. Y esto, lo que domina cada partido político, el grupo que predomina, es el que va normalmente a sacar, a veces, muchas veces, reciclados los mismos candidatos, ¿no? Y esto no le gusta a la gente, pero yo creo que también hace un esfuerzo de la ciudadanía de participar en la medida de lo posible dentro de los partidos políticos para acabar con esas camarillas, porque no son los más, son los menos. Normalmente son grupos pequeños, pero muy poderosos. Poderosos porque controlan un partido. Si hubiera más participación de la ciudadanía, teniendo como objetivo que los partidos políticos son instrumento de la ciudadanía, o debieran ser, pues habría que, tal vez rompíamos esas inercias que hay dentro de los partidos. Pero entonces, ¿le ponemos esa obligación a la ciudadanía de repente de interesarse más, de incentivarse? Bueno, yo creo que sí, siempre deben de estar interesados. Yo creo que otro ejemplo así muy claro en donde se nota cuando hay participación ciudadana y cuando no. Cuando llega un gobierno, un cambio de gobierno, el que llega va a descubrir el agua hervida y el hilo negro. Normalmente da borrón y cuenta nuevo a todo lo que se hizo y él quiere ser
a empezar casi todo, ¿no? Y muchas veces se desperdicia mucho dinero, mucho esfuerzo y no sirve para nada todo lo que hacen. Al contrario, tienen que luego regresar a lo que se hacía. Y un punto importantísimo para los ciudadanos es vigilar que los gobernantes sigan cumpliendo con las cosas que tienen éxito en un sexenio o en un trienio, dependiendo de lo que sea, y exijan al gobernante nuevo que continúe con con un programa, porque muchas veces los mismos ciudadanos hacen un proyecto, Tijuana 2025, Ensenada 2030, y luego lo abandonan. Los gobernantes, por supuesto, lo tiran a la basura, porque creen que van a descubrir o que van a hacer ellos cosas diferentes, ¿no? Cuando el esfuerzo que es en un estado como el nuestro, la gente participa, pero luego se desmoraliza porque ya no le ve continuidad a Claro, y hay que exigírselo. Ese es un punto medular de que la ciudad debe participar en esa medida. Mire, eso es muy importante que le está diciendo el auditorio. Ni todo lo que hace un gobierno, por ejemplo, priista es malo, ni todo lo que hace un gobierno panista es malo tampoco, ni los gobiernos de los demás partidos. Es decir, se puede dar continuidad, ya sea porque hay alternancia de partido o porque hay alternancia de grupo, aunque haya sido del mismo partido, ¿no? Sí. Pero se debe rescatar la parte buena, ¿no? Y eso es lo que tanto le duele. La parte buena que ha estado dando frutos al Estado para su crecimiento, para su infraestructura, para resolver problemas de la sociedad, eso no debe abandonarse. El que llega de nuevo a un cargo debe continuar los programas con que ha tenido objetividad. Éxito. No todos. No, tal vez no todo lo que uno emprende va a seguirlo el que sigue, ¿no? Pero sí lo fundamental y lo principal que tiene que ver con el bienestar de la población, al final de cuentas, ¿no? Claro. Si entre la gente del mismo partido se da borrón y cuenta nueva y parece que van a inventar algo, cuando las cosas se dan y con frutos y que se ven los resultados patentes ante la sociedad, pues hay que continuarlo, no porque yo traiga una idea, la voy a desarrollar olvidándome de todo lo que se ha hecho y se desperdicia un esfuerzo tremendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, habíamos conseguido la vía corta Tijuana-Tecate del ferrocarril en concesión, y es el único estado que tiene una concesión del ferrocarril. Y luego nos dieron la concesión por 5 años para construir el ferrocarril de esa vía corta Tijuana-Tecate a Ensenada. Se abandonó completamente. Cuando el proyecto del Estado, la visión del Estado hacia el futuro era evidente que teníamos que construir eso para la carga que hay en San Quintín, para todo lo que viene de allá, y no se siguen. Baja California es un estado que también tiene un lugar privilegiado, ¿no? Geográficamente aquí podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? No, absolutamente. ¿Y qué parte del estado está desarrollada? Pues pegada a la frontera, nada más. Exacto. Todo el resto del estado, bueno, hasta esos años en que yo estuve de gobernante no tenía ni energía eléctrica. Todos los pueblos del sur de Baja California no tenían luz eléctrica. Llegábamos allá con paneles solares, por ejemplo, para darles algo de energía. Y ahora ya han ido avanzando y ya hay más desarrollo, pero creo yo que hay un potencial enorme por desarrollar y falta visión de estadista, de futuro, para irlo creciendo más al Estado, ¿no? No se ha dado. Claro. Platicábamos hace un momento de los grupos de poder al interior de los partidos. El PAN está viviendo nacionalmente un mal momento en ese sentido, ¿no? Hay disputas internas, hay dos grupos que claramente se identifican y que se están regateando en muchos sentidos el poder. ¿Cómo lo ve usted? Hasta hace muy poco usted era consejero nacional del partido. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, mi postura es de que siempre han existido diferencias en el PAN, que era un partido democrático, 100% democrático. Había muchas diferencias, pero se discutían, se debatían y se resolvían los problemas y todos íbamos hacia el mismo objetivo. Ahora ya no se da eso. Con esta creación de grupos internos en el PAN, como en otros partidos, lo que se privilegia son los intereses de ese grupo o personales. Y ahí se pierde el objetivo fundamental del partido y del país, ¿verdad? Que eso es, al final de cuentas, lo que más importa. Claro. Y entonces da la guerra entre esos grupos por los cargos públicos y por las prebendas y el dinero, y porque ahora además tienen mucho dinero los partidos políticos vía subsidio, y se olvidan de lo demás. O sea, si llegan a un cargo, a un grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, en el Senado, lo que sea, lo que ven son intereses de su grupo. Y cuando hay parte del otro grupo en pugna, pues entonces hay división en el grupo parlamentario y no se dan las cosas como tendrían que darse, en beneficio del partido y del país, como digo, del mismo Congreso también. Yo creo que esto es lo que se ha perdido, y yo un poco también por eso me he alejado un poquito del partido, porque
porque ya no es igual, pues. Ahora que se tiene el poder, eso es la disputa dentro del PAN. Ya no se discuten las cosas en foros abiertos, como era el Consejo Nacional, o en una asamblea, ya prácticamente todo se teje por abajo del agua, ¿verdad? Y esto es una práctica que no era del PAN, que se la aprendimos a otros, y que la verdad nos tiene a muchos panistas un poco desencantados. Desencantados, sí con el deseo de hacer algo por rescatar la lucha democrática dentro del PAN. Candidatos independientes, licenciado, ¿qué opinión le merecen? ¿Cómo los ve? Engañosos también de repente, ¿no? Bueno, puede ser a veces y riesgosos en otro sentido, porque también en algún momento pueden intervenir otro tipo de fuerzas, y no se diga de apoyo, la delincuencia, para apoyar a un candidato independiente fuera de los partidos. Yo creo que lo ideal es que a través de los partidos tuvieran cabida todos. Pero si no es así, me parece perfectamente válido y razonable que alguien que sea un líder en su comunidad se aviente como un candidato independiente, ¿no? Ahora tendremos, creo yo, la muestra de lo que puede hacerse y no puede hacerse un candidato independiente como el Bronco, ¿no? Como el Bronco, que no tenga la estructura de un partido atrás, pero que puede ser un gran gobernante si cumple con la mitad de lo que prometió. Nada más con eso. Y creo que ha empezado a hacerlo para ver lo de la deuda de Nuevo León y todo esto. Yo creo que es una gente que después de haber sufrido varios problemas en persona, pues quiere hacer una cosa distinta, y yo creo que es perfectamente válido. Yo creo que también que puede ser un gran candidato, puede estar libre de muchas situaciones para tomar decisiones, todo, sí. pero también necesita del Congreso. Sí, y ahí es donde pues hay los contrapesos, ¿no? Sí, para que pueda él llevar una gestión adelante como sí, por supuesto, la ha prometido. Pero creo yo que él puede llegar a hablar con los grupos parlamentarios del Congreso y convencerlos de lo que Nuevo León necesite, ¿verdad? Y creo que eso es lo que va a hacer. No puede actuar solo, porque solo pues no va a ninguna parte. Es decir, necesita la mayoría en el Congreso para determinaciones que afectan a su Estado, para presupuestos, sobre todo, y creo que ahí tendrá que buscar la voluntad de todos los partidos políticos representados ahí en la Cámara. ¿El futuro del Bronco, por ejemplo, estaría en el cabildeo, entonces? Pues claro, debe tener gente que le ayude en ese camino, y él personalmente también ir a sentarse con los grupos parlamentarios, ¿verdad? Fuera de partidismos, aquí lo que importa en el caso de él es el bien de Nuevo León, y vamos a ver cómo lo logramos y que nos ayuden, ¿verdad?, del Congreso. Y eso es lo que debe ser, creo yo, un gobernante, aunque sea partidista, también lo debe hacer eso. Claro. Tenemos un par de minutos, licenciado, y le quisiera yo preguntar, usted es una voz autorizada, ya fue gobernador de Baja California. ¿Hacia dónde debe ir Baja California? Hace unas semanas, hace unos meses, hubo un ejercicio aquí en Tijuana en donde se hacía una pregunta por parte de la Coparmex en un foro que existió. ¿Hacia dónde iba Tijuana? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿hacia dónde debe ir Baja California? Baja California debe ir hacia el progreso siempre, y yo creo que tenemos todas las cualidades y la situación geográfica y la situación económica que tenemos en nuestra región para aprovecharla a dar un brinco hacia adelante y hacer ciudades y estructura de primer mundo. Sí lo podemos hacer si se tiene tantita visión y si nos dejan del centro tantita pizcacha de lo que no nos quitan, ¿verdad? Y esto es, creo yo, el problema que hay que atacar. Fundamentalmente es pelear contra el centralismo y hacerles ver que el Estado, entre más desarrollado esté, mejor puede ayudar a la República y a otros estados. Y que no es quitándonos lo que nosotros generamos como vamos a poder desarrollar. Yo creo que veo al Estado y veo a nuestras ciudades como Tijuana y todo, que tienen un futuro inmejorable. Tenemos muchísimas cosas que desarrollar aquí en el Estado y mucha zona por desarrollar, que ya la quisieran otros países. Claro. Y de hecho están los inversionistas viendo a ver a qué horas. Entendemos esto y podemos... En ese ejemplo que ponía hace rato del ferrocarril, los inversionistas estaban con el dinero en la mano, japoneses, europeos y americanos, para decir, ¿a qué hora le entramos? Porque en un periodo que no es tan largo, o sea, ellos recuperan su inversión y le queda toda esa infraestructura al Estado, en beneficio del Estado. Yo creo que hay muchísimas cosas que hacer y veo un Estado que puede superar a cualquier otro. En la República sí tenemos la capacidad de convencer al centro de que no nos quiten todo. Claro, por supuesto, muy importante. ¿Qué sigue para Alejandro González Alcocer? La litigada. Yo ahora pues yo creo que me he dedicado otra vez, regresa uno a, como decía el maestro Burgoa, a lo que menos desconoce. Y ahí, como cuando salí de gobernador, estuve 5 años litigando después, antes de serme senador. Ahora regreso al litigio y pues cada vez es más difícil, ¿verdad? Pero ahí andamos,
por lo pronto ahorita sin aspiración política. Aparte es apasionante, ¿no? Es apasionante. Es apasionante. No hay nada como el litigio. El litigio es muy bonito. Sí. Licenciado, yo le quiero agradecer que nos haya acompañado esta noche. Sin duda que compartir con usted la mesa, el foro, es muy importante. Le decía, es una voz autorizada y yo creo que lo agradece todo nuestro público del Estado. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Y le vamos a dejar la invitación abierta para una futura ocasión, ¿eh? Claro que sí, con todo gusto. Gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para la parte final del programa que tiene que ver con la consultoría legal. No le cambie, volvemos por UTV. Esta sección fue presentada por Infobaja.